Vivir sin asombro es como asistir a una película y cerrar los ojos, o estar en un gran concierto con tapones en cada oído. Es similar a estar frente a otra persona y no encontrar su mirada. Es parecido a observar un espejo sin percibir que no se es quien está ahí. Héctor Sevilla nos cuenta lo asombroso que es postrarse ante lo absoluto. Lo hace en su último libro, llamado precisamente así, Asombro ante lo absoluto. Héctor Sevilla es filósofo y nos habla de espiritualidad. Espiritualidad y filosofía, o filosofía y espiritualidad. Vamos a ver cómo decide Héctor relacionar los dos conceptos. Tiene otro libro, llamado precisamente así, publicado también por Cairós, Espiritualidad filosófica. Y tiene más libros publicados de los que seguramente nos cuente alguna cosa en esta entrevista. Yo solo puedo hablarte un poquito de estos dos, que son los que he leído al descubrir y quedarme fascinado en aquellas cosas que nos cuenta Héctor sobre la espiritualidad. Y al final, ya sabes que si yo voy a una librería y me encuentro con algún título atractivo, no puedo irme sin llevarme ese libro. Y asombro ante lo absoluto, no podía encogerme más el corazón. Héctor, bienvenido a Punto de Encuentro. Hola, ¿qué tal, Isaac? Me da mucho gusto estar contigo y con todos aquellos que te escuchan. Héctor está en México, ¿verdad? Nos hemos desplazado esta vez hasta México. Sí, estoy en una ciudad en México que se llama Guadalajara, así como hay una en España también que se llama Guadalajara, ¿no? Héctor, has publicado ahora hace muy poquito, bueno, hace ya unos meses, Asombro ante lo absoluto. Sí, ¿Qué te asombra a ti, Héctor? me asombran todas las preguntas sin respuesta, me asombra la duda, nuestra capacidad de dudar, me asombra el que estemos aquí, ahora, justo, me asombra la realidad del tiempo, me asombra el hecho de que moriremos, me asombra el poder de una palabra, el poder de una sonrisa, el poder de una caricia, en sí el poder de la intervención humana en la vida de los demás. Y me asombra el hecho de que podamos ser individuos en un mundo que tiene todas las características para que nosotros podamos residir, existir, persistir y compartir con otros. Me asombra todo eso. Y también me asombra que a pesar de miles de años de civilización, no podamos responder algunas preguntas. Y quizá eso sea parte del juego que estamos jugando acá. Todo eso es para mí digno de asombro. Desde luego, hay que estar alerta a ese tipo de cuestiones, mantener una sensibilidad abierta ante ello y también ante los detalles que usualmente se pasan de largo o no los vemos cuando estamos distraídos. Héctor, no puedes empezar así de fascinante porque entonces yo ya me pongo nervioso, tengo la sensación de que voy a necesitar 25 horas de entrevista. Claro, es que no puede ser una entrada más maravillosa. Y además, a mí, ¿sabes qué me asombra? Me asombra que puedas decir cosas tan interesantes con ese vecino que está intentando tirarte la pared de fondo, ¿no? Porque al empezar, Héctor me decía que tenía un vecino que estaba justo golpeando ahora cuando empezamos la entrevista. Así que eso que oyen de fondo son los pequeños golpes que se oyen muy flojito para nosotros, pero que estoy seguro que Héctor los está escuchando muy fuertes, ¿verdad, Héctor? Sí, así es. Y bueno, lo podemos tomar también como un buen recurso para exponer nuestro tema, y es que no todas las cosas y circunstancias son como queremos o esperamos, ¿no? Siempre hay situaciones inesperadas, contingencias. Si hay un vecino construyendo al lado y en la hora de la entrevista, pues, ¿qué más da? Se hará la entrevista. Y también eso es parte de la vida, ¿no? Nadie tiene una vida perfecta y la vida de nadie tiene circunstancias perfectas, entendiendo acá lo perfecto como justo lo que esperaríamos, ¿no? Y nunca es así, porque aparte nuestra expectativa de cómo deben ser las cosas bajo el supuesto de que eso es la perfección, puede ser que también esté equivocado, ¿no?
Entonces, vivir esperando las condiciones siempre idóneas creo que es abrir la puerta a la frustración, tanto en esto como en todos los ámbitos de la vida, en las relaciones personales, en la vida profesional, en el ámbito económico, social, incluso el espiritual. Creo que nunca las cosas son exactamente como queremos, y qué bueno, porque a veces no siempre queremos lo mejor o no sabemos qué es lo mejor realmente según sean las circunstancias. ¿Quién sabe lo que es mejor para nosotros, Héctor? ¿Quién lo sabe? Ujú. Habría que preguntarnos desde qué parámetro evaluaríamos lo que es mejor, porque quizá lo que es mejor para nosotros ahora no provocará lo que es mejor para nosotros después. Visto de otro modo, puede haber muchos ejemplos, incluso en nuestra propia vida, en donde circunstancias que en ese presente consideramos desagradable, propiciaron que nosotros nos moviéramos, tuviéramos un cambio de conducta, generáramos algún cambio, y que después, pasado el tiempo, encontramos que tuvo algún sentido o le construimos algún sentido, ¿no? Aquí pueden entrar desde situaciones que parecerían triviales, pero que todo el mundo las vivimos, como rupturas amorosas, espacios de desempleo, situaciones conflictivas, incluso alguna enfermedad o un accidente que una vez que se tienen cambian también nuestros parámetros de la vida o nuestras formas de entender nuestra propia existencia. Y entonces, en ese momento, desde luego que la conclusión sería no es lo mejor, pero eso es porque las conclusiones siempre las hacemos desde un momento muy fijo, muy específico, no desde la visión horizontal de la vida Ujú. completa o longitudinal, si queremos verlo así. Entonces, parto del punto de vista de que hay explicaciones que nos llegan después, o nos llegan retardadas, o nos llegan como con una fecha, a veces incluso hasta póstumamente, ¿no? Pero finalmente, tal como las armonías en una canción, se van entrelazando para formar la canción completa, ¿no? No podemos juzgar una obra musical a partir solamente de un sonido o una coordenada musical. Qué precioso esto que dices, ¿no? Al final es muy ilustrativa la metáfora que pones, ¿no? Si solo escuchamos una nota no podemos entender la canción, ¿no? Solo vamos a oír esa nota, y eso a veces hacemos con nuestra vida. Hay un vídeo de Steve Jobs, el discurso en la Universidad de Stanford, que se llama Unir los puntos, donde habla mucho sobre ello. Yo lo he recomendado muchas veces en consulta, porque en ocasiones lo que cambia para que un hecho pueda ser percibido como positivo o negativo tiene que ver con el marco temporal que estemos usando, ¿no? Es decir, algo que en el presente nos puede parecer desastroso, en el conjunto de la vida puede ser maravilloso, y al revés, ¿no? Algo que en un momento nos puede parecer la mejor oportunidad de nuestra vida puede convertirse, con una mirada más amplia, en una trampa o en una mala oportunidad, ¿verdad? Sí, coincido con eso, y yo agregaría que no es nada más porque el contexto cambia, sino porque nuestro criterio cambia ante los contextos que cambian. Sí, entonces cuando sumamos una variación o una modificación en nuestro criterio, acá entendiendo criterio como la perspectiva o el filtro desde el cual juzgamos la realidad, cuando eso se modifica, entonces desde luego que nuestras conclusiones sobre lo que nos pasa también se modifican, ¿sí? Porque, vaya, podrían cambiar los contextos, pero no cambiar el criterio. Y creo que lo que en realidad determina el cambio de visión es justamente el cambio de filtro perspectivo, el cambio hasta de pronto de paradigma en la vida, ¿no? Vaya, si uno tiene un problema en cómo entiende las cosas, ese problema lo acompañará a donde se vaya de viaje, ¿no? Entonces, está cambiando su contexto. O pueden pasar varios años y de pronto las personas dicen el tiempo lo curará todo, pero no necesariamente, porque puede pasar el tiempo y si no hemos cambiado el criterio para juzgar lo que sucede, entonces no cambiará nuestra manera de percibirlo. Entonces, creo que son ambas, ¿no? Contexto y el criterio para juzgar el contexto. Al final ya dicen que no es el tiempo que pasa, sino lo que haces durante este tiempo lo que hace que las cosas cambien también, ¿no?
y la apertura ante aquello que haces. Porque, ¿qué tal si lo que hacemos son conductas evasivas o conductas que nos distraen? También podemos hacer mucho sin hacer lo que tendríamos que hacer. Esto es, distrayéndonos o compensándonos, ¿no? Que sería más el término en el ámbito psicológico, tener conductas compensatorias que en realidad sí nos pueden distraer, pero no necesariamente nos están dando una comprensión de lo que está sucediendo. Ujú. Héctor, hay una pregunta que siempre hago a los invitados de Punto de Encuentro, que aún no te he hecho a ti, que es ¿cómo te definirías o cómo te presentarías? Eh, Creo que no hay definición que alcance para ti ni para mí, ni para nadie, ¿no? Justo una definición es una cosificación, es definimos o conceptualizamos las cosas, los objetos, de pronto las situaciones, pero creo que las personas están en continuo proceso de construcción y de elaboración, ¿no? De tal manera que creo que ni siquiera podemos decir yo soy, sino estoy siendo o estoy en modificación, ¿no? Entonces, quizá si la idea sea hablar de una especie de definición, sería como, vaya, sin intentar iniciar pomposamente de manera filosófica, pero tendríamos que decir que somos cambio encarnado o una especie de ser en constante modificación, sin que esto implique que no haya como un marco en el cual estamos ubicados, como por ejemplo nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra psique, eso está. Sin embargo, aún el cuerpo y la psique cambian. Si yo veo una fotografía mía a los 10 años, no soy yo, pero posiblemente alguien más no pensaría que soy yo. Parecemos de pronto ajenos a ese que fuimos, siendo que seguimos siendo. Y desde luego que me he hecho una pregunta como esa, y creo que no somos ni nuestro nombre, ni nuestra edad, ni nuestra apariencia, ni nuestros pensamientos, porque estos cambian, ni nuestros sentimientos, porque estos también cambian. Y recuerdo, o me viene ahora la frase o el concepto de José Ortega y Gasset, este filósofo español, en cuanto que somos junto con nuestras circunstancias. Es, yo soy yo y mis circunstancias. Y yo le agregaría o complementaría pensando que el mismo yo es una circunstancia, ¿no? La noción del yo es también una especie de ficción que necesitamos para sentir que estamos separados entre nosotros y que tenemos una mismidad o una unicidad. Es justo en parte de lo que tiene que ver con la vacuidad, cuando se comienza a diluir esa idea del yo y vemos que el yo es también un otro, somos un otro para nosotros mismos porque hay mucho en nosotros que está desconocido y que no podemos justamente definir. Bueno, me he extendido un poco, pero me has dado pie a ello. Luego entraremos en lo de la vacuidad, porque para entrar en la vacuidad necesitamos primero calentar. Claro. Pero, pero mira, si mi madre me está escuchando, que seguro que escucha, el programa me dirá, hijo, ¿quién te manda a ti preguntarle a un filósofo que se defina? ¿Qué esperas? No, pero has dicho cosas maravillosas. Has dicho, somos cambio encarnado. Y lo que tú decías me recordaba mucho al concepto de la terapia de aceptación y compromiso sobre las dimensiones del yo. Un yo contenido, un yo en el que nos estancamos en una etiqueta y que es fruto de sufrimiento, porque cuando yo considero que yo soy, ¿no? A mí me hace gracia cuando en la consulta incluso alguien me dice, es que yo no soy de decir te quiero. Digo, pruébalo. No hay ningún gen que impida que digas te quiero, ¿no? No, pero incluso cuando uno ya se define como un yo no soy de decir te quiero, ya rechina, ¿no? Pero, y la terapia de aceptación y compromiso también habla del yo como proceso al que ahora nos estarías haciendo alusión, y el yo como contexto, el yo que observa, el yo que es más allá. Héctor, quiero hacerte otra de esas preguntas que va a dar juego, y si me permites, la voy a simplificar mucho. Es una pregunta personal y yo te voy a pedir que, si no te apetece contestar, no me la contestes o hagas eso que a veces hacéis
los filósofos, que es poder evadir con un montón de preguntas o un montón de texto, y entonces no es necesario que digas no te la voy a contestar, pero no me la contestas igualmente. Que es, ¿crees en Dios? Primero, respecto a lo de los filósofos, sí, sí, sin que esto cuente como que la evado, que no la evado, enseguida la contesto. Creo que hay muchos enfoques, ¿no?, filosóficos y ciertamente creo que una filosofía más fina tiene que responder, ¿no? No evadir, no tiene que, por supuesto, tiene que redondear, pero al final tiene que concretar. Justo la pregunta que haces es muy oportuna, porque creo que no podría responderse con un sí o un no sin ponerla justo en contexto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me responderías tú si te digo, ¿crees en Juan? ¿Qué me responderías? O sea, yo soy bastante dudoso, entonces seguramente te diría, ¿a qué te refieres con Juan? ¿O a quién Justo. te refieres con Juan? ¿O cuál Juan, no? ¿O ¿Cuál qué Juan? Juan? Juan Gómez, Juan Pérez, Juan el vecino, Juan, ¿cuál Juan? Entonces la pregunta de ¿crees en Dios? Creo que también requiere esta contextualización de ¿cuál Dios? ¿A cuál Dios te refieres? ¿A cuál perspectiva de la divinidad? ¿Al Dios de qué religión? ¿Al Dios de qué creencia? ¿Al Dios de qué paradigma? ¿O por qué no diosa? ¿No? Por qué necesariamente Dios? ¿No? Justamente aquí cabe muy bien una distinción entre Dios y deidad. Dios serían todas las representaciones, imágenes, supuestos, antropomorfizaciones que hemos hecho de Dios. Es decir, la idea humana, perdón, de la deidad. La idea humana de la deidad, eso es Dios. La construcción que hemos generado como humanos. Y la deidad sería aquello que permanece una vez que quitamos todos los disfraces, imágenes y representaciones o construcciones que hemos elaborado de esa deidad. Entonces, cuando me preguntas si creo en Dios, yo más bien te diría, creo más en la existencia de alguna deidad o, como lo refiero en uno de los libros, en lo absoluto, asumo o creo en eso absoluto, que está fuera de la cognición, es decir, del control humano, de la definición, y que justo cuando queremos definirlo, construirlo como para querer tenerlo o aprenderlo o tomarlo, como tomamos una cosa con nuestra mano, sería tomar esto como concepto con nuestra mente, justo lo distorsionamos. Es decir, para aprenderlo tenemos que destruirlo, tenemos que averiarlo. Y entonces en eso no creería. Yo no creería en esas construcciones sobre la deidad, a lo que llamamos Dios. Sin embargo, sí, en esa deidad incognoscible, metalingüística o fuera del alcance cognitivo del ser humano, a lo cual solo se le puede intuir, solo se le puede contemplar desde la lejanía, pero no conceptualizar por sí mismo. Es lo que justamente Sankara, un filósofo de la no dualidad o el filósofo de la Advaita, decía que es el eso, ¿sí? O sea, no ni Dios, sino simplemente eso. ¿Y qué es eso? Pues es lo más general que podemos decir sobre algo. Simplemente creo en eso. ¿Y qué es eso? No le podría poner palabras porque entonces lo distorsiono. Pero el eso sería justamente la referencia a lo absoluto. Así que en eso sí, en eso de alguna manera sí que lo creería, ¿no? Héctor, eso me recuerda a una entrevista que hicimos hace unas semanas a Sheima, mujer feminista musulmana, que nos hablaba del concepto de Alá, que nos decía que Alá no era ni hombre ni mujer, que Alá trascendía el hecho de representar a un hombre o a una mujer, ¿no? Que en la cultura islámica Alá es un concepto menos antropomórfico, ¿no? Cuando decimos antropomórfico nos referimos a una figura humana, ¿no? Como sería el Dios cristiano, ¿no? Que tiene una figura muy, muy clara como humana.
En Asombro ante lo absoluto dices una cosa que me gustaría comentar ahora que has sacado este tema, ¿no? Que es, hay un momento en que dices que, y a ver si lo he entendido bien, que las personas escépticas las personas escépticas del escepticismo están más cerca de Dios que aquellas personas que creen en un Dios antropomórfico o que le ponen una serie de cualidades concretas al Dios, ¿no? Sí, inicio. Es como un investigador que no cree la primera respuesta que le viene a la mente, sino que trata de indagar. Entonces se acerca un poco más a la respuesta que aquel que cree que lo que sabe es la respuesta. Porque entonces aquel que cree que lo que sabe es la respuesta ya no avanzará más. Simplemente se quedará ahí. Y en ese sentido es muy similar a lo que pensaba Sócrates, por ejemplo, hace 25 siglos, en la idea de yo solo sé que no sé nada. ¿Le podemos decir ignorante por eso? Bueno, desde cierta perspectiva. Sin embargo, también se podría agregar, pero al saber que no sé, sé más que los que creen que saben todo. ¿Sí? Y al final, esto me recuerda también, Héctor, a un concepto muy, muy místico e incluso también religioso, que es el concepto de humildad. Así es, y que creo que es fundamental, es decir, no creernos todo aquello que pensamos que es verdad, e incluso no prostituir a la verdad haciéndola o convirtiéndola según nuestros caprichos, es decir, en otras palabras, no convertir a la verdad a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Protágoras, que fue un filósofo de la antigüedad, pensaba que si nosotros tuviéramos forma de caballos, entonces estaríamos construyendo la idea de un Dios con forma de caballo, justo en esta noción de antropomorfizar a Dios, de ponerle la figura humana a Dios. Esto es porque nosotros la tenemos así y pareciera que necesitamos algo similar para entonces comprenderlo. Y aquí el gran reto, la humildad, haciendo alusión a esto que mencionas, es aceptar que no necesariamente la deidad o lo absoluto es como nosotros. Eso sí que requiere humildad. Como se requirió humildad, entender que la Tierra no era el centro del universo, ¿no? Como se requirió humildad para entender que los seres humanos no somos la especie más evolucionada posible, quizás sí hasta ahora, pero la evolución no ha terminado, la evolución continúa y nosotros también somos un eslabón. En la misma idea de la horizontalidad del tiempo y de la historia, somos una fase. Si no nos acabamos el mundo antes, seguramente esto tendría que seguir evolucionando, ¿no? Y eso también requiere humildad, y tal como también se requiere humildad en reconocer que no somos nuestra idea del yo, que tampoco tenemos control total sobre nuestra psique, es decir, que hay áreas de nuestro aparato psíquico que no está bajo nuestro control. Todo eso requiere, sin duda, una humildad. Mm. Y en la mística más. ¿Qué- ¿De qué modo relacionas o se puede relacionar la filosofía con la espiritualidad? Es decir, hay mucho y se escribe muchísimo sobre espiritualidad, escriben a místicos que parten de textos religiosos o de religiosos o de religiones establecidas. Nos encontramos ahora cada vez con la New Age más que personas te cuentan lo que a ellos les parece que es la espiritualidad sin ningún tipo de fundamento, sino que escriben libros sobre pues la espiritualidad es si quieres puedes y Dios está contigo y está conectado, todas estas cosas que a mí me dan un poco de pereza personalmente, ¿no? Y luego, al descubrir tu enfoque, yo me quedé fascinado y cuando lo he comentado con algunas personas de mi entorno también, ¿no? El vivir la espiritualidad desde la filosofía, pero claro, inevitablemente también tenemos que tocar el misticismo desde allí, ¿no? De hecho, es ineludible y es el punto que continuaría con la filosofía. Es decir, lo que yo propongo es que la espiritualidad o el adentrarse en el misterio es una continuidad de la filosofía, justo ahí donde ya las respuestas no son tan claras.
digamos, es como un terreno un poco más pantanoso, pero no por eso hay que evadirlo. Y creo que ha sido el problema durante mucho tiempo en la filosofía y en la historia del conocimiento humano, de que aquello que no puede ser medible ni cuantificable, es decir, que no se adecua a un sistema positivista de la realidad, entonces mejor hay que decir primero que no es ciencia, que no puede conocerse, o que no es filosofía, o incluso se enfrentará a esos filósofos como poco serios o poco, académicos o poco sustentados, cuando en realidad las grandes preguntas relacionadas a esos aspectos que no se circunscriben a nuestra cognición o que no se delimitan por nuestro conocimiento humano, también son importantes. Y esa es la metafilosofía. Es una filosofía más allá de la filosofía, a veces también llamada filosofía perenne o filosofía trascendental o incluso filosofía transpersonal, como lo aludo en otro libro. Es una filosofía en la cual el filósofo no sea el protagonista. Oh, golpe a la humildad, ¿no? O sea, golpe al ego. O sea, yo no defino completamente aquello que se tiene que decir, sino que hay también el reconocimiento del no saber. O sea, el filósofo tiene que partir de que no sabe, no de que sabe. Entonces la filosofía, el ejercicio de la filosofía, no la filosofía, creo que ha ido un poco en detrimento porque está en función de que el filósofo sea el protagonista y no tanto el que él está contemplativo ante aquello que lo rodea. Y eso también es tiene que ser muy confrontador, ¿no? La filosofía que yo entiendo, la filosofía de verdad, trasciende a la misma filosofía. Ujú. Hay muchas preguntas que te quiero hacer, Héctor, pero es que cada vez que hablas me aparecen 10 preguntas más. Entonces, voy a ver cómo puedo ir ordenándome, porque estoy como un niño pequeño el día de Reyes abriendo regalos con toda esta información que nos vas dando, ¿no? A mí me gustaría, Héctor, que nos ayudases un poco. Eh, Tu libro Asombra ante lo absoluto es maravilloso, pero no es un libro de leer en el transporte público. Vamos a ser claros, es un libro para leer tranquilamente o con una música de piano de fondo o sin música de piano de fondo. Entonces, lo que a mí me gustaría que sirviese esta entrevista, a mí me encantaría que todas las personas que nos estén escuchando se hicieran con tu último libro, con Asombro ante lo absoluto, porque es preciso y porque creo que puede ayudar a todas aquellas mentes inquietas que son normalmente la gente que escucha Punto de Encuentro y mucha otra de muchos lados, pero lo que me interesan son los que nos están escuchando, eh, pudiesen tener una especie de introducción, como una especie de idea hecha por el propio autor de qué es aquello que cuentas. Y me gustaría que entre tú y yo fuésemos desgranando, yo solo preguntaré porque poco más puedo aportar, pero sí que me gustaría que fuésemos desgranando un poco algunos de los aspectos que cuentas en el libro. Porque en el libro hablas de lo absoluto, como has dicho antes, como sinónimo de deidad, ¿no? Como sinónimo de aquello que nos trasciende, ¿no? Una deidad que no tiene forma, un Dios que no tiene forma, un, una especie de movimiento energético de fondo. No sabría cómo definirlo de una forma práctica para que mi madre, que yo siempre pienso en ella, que me escucha, y mi padre también puedan entender aquello que estamos diciendo cuando hablamos de esto. Bien, me agrada mucho esa definición que has dado o este comentario respecto a que ciertamente el libro requiere estar atento, ¿no? Yo así lo diría, requiere de una lectura atenta, eh, así como muchos otros libros, ¿no? Y así como lo necesitan muchas cosas en realidad, estar completamente ahí. Es como lo asocio mucho con la música porque para mí es muy importante la música y hay cierta música que uno escucha de fondo mientras hace otra cosa, pero hay otra música que hay que sentarse a escuchar y que solo te puedes dejar llevar cuando te sientas a escucharla y solo haces eso, ¿no? Así como también pasa con muchas otras cosas en nuestra vida. Puedes estar en una relación de pareja teniéndola de fondo mientras haces otras cosas, o puedes también dedicarte a la construcción de pareja, ¿no?
que realmente estés centrado, que tu atención está ahí. O cuando escuchas a alguien, por supuesto que a veces uno escucha a alguien y si no está atento está pensando en otras cosas, pero la escucha completa requiere toda nuestra atención. Entonces creo que es igual en la lectura, no solo de este libro, sino de algunos libros, sí requieren la atención, porque justo con esa atención abres la puerta a que ciertas nociones que están ahí de pronto te las apropies. Pero eso requiere no solamente apertura, sino una disposición personal a que eso suceda. Y eso como que solo sucede en la atención. Ahora, ¿qué es lo que yo he buscado hablar en este libro? Es justamente aludir que, que nosotros tenemos ante lo absoluto la posibilidad del asombro. Y ese asombro es un punto más equilibrado que tratar de definir lo absoluto, porque en la definición no hay asombro, y tampoco el negar lo absoluto, porque en la negación no hay contacto. ¿Sí? Si yo niego, realmente no estoy contemplando, no estoy abierto, como dije hace un momento, no estoy atento, simplemente me niego a la experiencia. Y creo que hay mucha gente que se niega a la experiencia de lo absoluto o a esa especie de introspección que lo lleva a. ¿Por qué? Porque quizá tuvieron experiencias religiosas desagradables y hay que señalar que lo religioso no necesariamente es lo místico o lo espiritual, ¿no? Así que invito mucho a que independientemente de cuál sea la idea que una persona tenga de religión, incluso sin religión, que eso no conduzca a cerrar a la experiencia o a la pregunta sobre aquello que resulta misterioso. Y por otro lado, que sería el otro extremo, De hecho, no... Héctor, Sí. perdona, Ah, adelante, adelante. no, que al final hay personas nada religiosas que son mucho más místicas que personas religiosas, ¿no? Solo quería hacer este paréntesis, pero no sé si es añadir más contenido aún a lo que estás diciendo. Bueno, sí, de hecho ha habido místicos dentro de la religión que reconocen que su religión eh, fue como un a pesar de, ¿no? O sea, que incluso sin esa religión podrían haber contactado. Por ejemplo, pienso en el maestro Eckhart, este dominico que fue no tan aplaudido por su misma orden, cuando él refería, por ejemplo, un Dios como una nada con N mayúscula. Y él estaba en una estructura religiosa, sin embargo, la supera. El místico no es que no necesite la religión, la trasciende, ¿sí? Ahora, esto no significa que no haya religiosos que tengan vivencias místicas, por supuesto que las hay, pero las tienen porque es parte de la dimensión humana, no porque sean religiosos, no porque estén dentro de una institución religiosa particular, es porque eso correspondía a los seres humanos y quizá hubo una disposición para conducirlos a eso, pero no es que la religión sea el camino para la vida mística, ni tampoco un obstáculo, pero no tendríamos que asociarlos de manera tan, digamos, causa-efecto, no necesariamente es así. Y bueno, a lo que iba hace un momento es que tampoco tendríamos que irnos hacia el fanatismo, ¿no? De querer definir lo absoluto. Este libro justo es eso lo que quiere indicar, no quiere darte definiciones, no quiere decirte lo que debes pensar, no quiere darte recetas mágicas para que seas feliz, no quiere darte una especie de indicaciones para que entonces vivas de cierta manera ética. Lo único que invita es a que te asombres. Y Qué una bonito. vez que ese asombro es posible, entonces ubicar que hay 8 actitudes, yo manifiesto ahí 8 actitudes que se desprenden del asombro o que se derivan del asombro, que las podemos ir aludiendo uno a una, y que son, vaya, alternativas que uno tiene. Es más, de pronto uno ni las escoge, simplemente lo vive así. Y quizá quien lea este libro puede decir, yo he vivido esta actitud después de asombrarme, o yo he vivido esta y esta otra actitud de las 8 que manifiesto ahí. Porque no es que porque haya una, otra ya no, pueden combinarse, ¿sí? O puede también que un lector diga, yo no me he asombrado a tal grado. Y entonces el libro podría ser una pauta para eso, como para poder ver aquellas cosas que no se han visto o poder entender
que hay tanto que no se ha visto, que incluso eso nos asombra, ¿no? Que la vida es más que lo que veo en mi smartphone, que lo que veo a mi alrededor, que lo que veo hacia arriba. Simplemente hay que voltear hacia arriba en una noche estrellada y ver que aquello que vemos es mucho menos de todo lo que hay. Eso, solo eso ya es causa de asombro. No está todo ese panorama representando todo lo grande que hay alrededor entre nosotros, ¿no? Y que nos contiene. Y lo mismo sería si un día observamos frente al espejo nuestro ojo y ver ese ojo como si fuera también un planeta y todo lo que hay alrededor de él. Y si luego analizamos nuestro cerebro y todos los contenidos que hay y las ideas y cómo surgen y se conectan entre sí, hay muchos elementos de asombro, muchas cosas que podríamos ver desde otra mirada. Por eso decía hace un momento que es tan importante el criterio o el filtro con el cual observamos los pequeños detalles. Este libro es eso, y si lo quieres en muy pocas palabras, es una invitación para asombrarse, para redescubrir. Héctor, esta actitud que tú estás contando ahora, yo la reconozco mucho en los niños, ¿no? Cuando de golpe miran el espacio y se sienten asombrados, o pueden mirar el ojo, y parece como cuando nos hacemos adultos, no sé si nos desconectamos de la capacidad de asombrarnos, nos vamos a una especie de vida que consideramos que es lo que tenemos que atender y nos olvidamos de otros aspectos. ¿Qué pasa con el asombro cuando nos hacemos mayores? Sí, bueno, pasa que se adormece porque nos adecuamos a la expectativa que hay sobre nosotros, expectativas familiares, expectativas sociales, expectativas laborales, del entorno sobre nosotros, y porque adquirimos una visión del éxito que en esencia no era nuestra, sino que simplemente la, la adoptamos, nos adaptamos y acabamos viviendo una vida que yo diría es más como representar un rol en una obra de teatro. Pero llegado los momentos de soledad, no sé, un domingo en la tarde o que ahora mismo durante la pandemia a muchos les ha pasado el preguntarse, bueno, ¿qué he hecho realmente de mi vida? ¿Qué, en qué he convertido mi existencia? Y de pronto muchas veces es seguir el ritmo que existía y no buscar el propio ritmo o la propia melodía, ¿no? Eh, Creo que si hacemos esta pregunta a tu auditorio, quizá nos lleve a reflexionar un poco de cuál es la melodía que estoy bailando. ¿La he puesto yo o es la que estaba y entonces simplemente la he seguido para adecuarme o para adaptarme? ¿Cuál es mi idea de éxito? ¿Cuál es mi idea de la felicidad? ¿Cuál es mi idea de lo que es ser un buen hombre o una buena mujer, o formar una buena familia, o ser un buen padre, o ser una buena madre, o ser una persona espiritual? Y muchas de esas ideas ni siquiera las hemos forjado, simplemente ha habido una adaptación. Esto no significa que seamos malas personas, significa que nos hemos adormecido, ¿sí? Que hemos perdido esa capacidad de asombro. Claro, y al final que queremos más respuestas que preguntas, ¿no? Porque al final hay como una necesidad de control. Yo me lo encuentro muchas veces también en la consulta, ¿no? Con mis pacientes, en la que queremos respuestas para todo y justamente hace un tiempo, unos meses, entrevistamos también a Omar Linares como filósofo y hablamos del poder de las preguntas y de permitirnos tener preguntas. Sí. ¿Y qué nos pasa con el no saber? ¿Qué nos pasa? Sheima en el programa también nos decía, en Europa tenéis un problema. Los europeos os creéis que tenéis que saber de todo y opinar de todo, ¿no? No sé, Héctor, como mexicano, si estás de acuerdo con Sheima o no, si eso nos aleja más a los europeos a veces de lo místico, porque aquí fue el epicentro de la modernidad, ¿no? Y a lo mejor a veces nos hemos quedado como muy anclados en el razonalizarlo todo, saberlo todo, entenderlo todo y no dar espacio a la nada, ¿no? Justo. Sí, tal cual. Y sabes, quizá no sea tanto el problema que busquemos respuestas. El problema es que buscamos que esas respuestas sean absolutas y que sean definitivas y que sean inamovibles y que sean completamente inalterables. Entonces, ese es el problema, porque eso no es una respuesta, eso es una especie
de fanatismo de la hechura, de fanatismo hacia una determinación. En pocas palabras, tenemos un terrible miedo a la incertidumbre y en el afán de construir certidumbres creemos falacias o asumimos mentiras o tal cual ideas fuera de todo contexto que pensamos que son la respuesta completa. Y si acaso alguien osa cuestionar eso o pone el dedo en la llaga o incluso es tan valiente como para cuestionarlo, entonces simplemente lo tratamos de eliminar. No aceptamos esa confrontación porque buscamos certidumbres, pero la certidumbre es un muy mal antídoto para la búsqueda, ¿no? Cuando se tiene certidumbres, se adormece la búsqueda. Hace un momento hablabas de los niños y justamente me hizo pensar en Carl Sagan, este científico que justamente aludía a los niños y cómo ellos tenían esta capacidad para preguntar y que sin embargo a partir de las respuestas o de las certidumbres de los padres y las madres, entonces les decíamos, la respuesta es esta y nada más, que es muy distinto a invitar a la indagación. Ahí se adormece el pensamiento crítico. Desde luego que el pensamiento crítico y el asombro tienen un vínculo, ¿no? Pero cuando se adormece el pensamiento crítico con respuestas absolutistas, el niño va aprendiendo que en realidad, más que preguntar, lo que necesita es adaptarse. Y si encima le castigamos, si no se adapta, se refuerza ese esquema y termina esa capacidad de pregunta o de duda, termina silenciada en el individuo. Más allá de una ubicación geográfica como inicio de la modernidad, creo que tendríamos hoy que darnos cuenta que la razón es limitada y que no hay razón que aglomere todas las respuestas. Volvamos al asunto de la humildad, ¿no? Tratar de vivir una vida completamente racional, eso es irracional. Puede sonar un poco absurdo, ¿no? Ridículo, pero No, 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 no. efectivamente no solo hay razón. ¿Por qué no despertamos también un poco nuestra intuición, por ejemplo, o nuestra sensibilidad, o nuestra empatía, o nuestra emocionalidad, o nuestra madurez afectiva, ¿no? Puede que haya alguien muy racional y que crea que tenga todas las respuestas, pero tiene relaciones problemáticas, causa daño, genera malestar, propicia que no haya progreso social. No basta la razón, ¿sabes? Yo también incluiría estas preguntas éticas o el contacto del individuo con su propia intuición, con su creatividad, con su sensibilidad, decíamos hace un momento. Eh, lo racional es solamente un área, pero no la definitiva. Hombre, para crear grandes armas nucleares se necesita mucha razón o mucho raciocinio, ¿no? Y, y eso no quiere decir que la razón o el raciocinio estén enfocadas en positivo, ¿no? Los experimentos que se hacían en la época nazi, a- cogiendo a personas y experimentando con ellas, también se hacía en nombre de la ciencia, ¿no? Al final, eso también sería razón, pero una mala razón o una razón no ética, una razón sin bondad, sin empatía, no sé cómo le llamarías tú, Héctor. Una razón que no está centrada en el progreso del bien común, por ejemplo, o en el bienestar. Y entonces eso es irracional, ¿no? La inteligencia no es lo único de lo que estamos dotados. Creo que esa inteligencia tiene que también mezclarse con otras cosas y ahí está también el reconocimiento de la incertidumbre. O sea, vuelvo al asunto socrático. Reconocer que uno no sabe no es evidencia de ignorancia, requiere cierta sabiduría. Necesito saber que no sé. ¿Sabes? La peor de las ignorancias es no saber que no sé. ¿Sí? Pues fíjate, Héctor, que esto, y me gustaría comentarte un poco antes de entrar a los 8 pasos o actitudes que nombras en el libro. Al final, actualmente, creo que tenemos un grave problema y lo tenemos aquí nosotros en la península ibérica, ¿no? Lo tenemos en España, lo tenemos en Barcelona, lo tenemos
pero creo que también está extendido por el mundo, que es, estamos en un momento de mucho dogmatismo en las ideas. Yo tengo la sensación que hay temas sobre los que no puedo ni tan siquiera decir que no tengo clara mi punto de vista, porque al final yo soy muy dudoso, lo hablamos mucho en Punto de Encuentro, hablamos mucho de las incoherencias, las contradicciones, las paradojas como parte de la vida, ¿no? Y aceptar eso, huir de la mal llamada psicología positiva en la que parece que tienes que saberlo todo, ¿no? Pues todas aquellas personas con las que hablo en la consulta, que también se encuentran en esos puntos intermedios, que de aquí punto de encuentro, ¿no? En personas que están en puntos intermedios, en personas que no se ubican en un dogmatismo, en personas que pensamos y razonamos. Yo asisto con mucha tristeza al movimiento en el que de golpe estás hablando con alguien y descubres cómo te está mirando, intentando descifrar, ¿estás conmigo o estás contra mí? Es decir, ¿te ubico en mi bando o no te ubico en mi bando? Y te diré más, para ser sincero, en ocasiones yo me he encontrado leyendo comentarios en Twitter o leyendo comentarios y sintiendo que yo me ponía dogmático. Y después decir, ¿pero qué estoy haciendo? No va conmigo, no me gusta esto, pero he caído en ese dogmatismo de golpe, ¿no? Y a lo mejor en mi dogmatismo es la paradoja de no seáis dogmáticos, ¿no? Y al final hay un punto dogmático en pedir que la gente no sea dogmática, la gente que sea como le dé la gana, al final, ¿yo qué, yo qué voy a tener que decir, ¿no? Entonces, yo no sé, y creo que seguramente en esto la filosofía y la espiritualidad pueden ayudar muchísimo en este momento en el que estamos, ¿no? Pero el asalto en el Congreso de los Estados Unidos por hablar de un elemento mundial, pero en cualquier país se está polarizando mucho todo. ¿Qué Tal cual. estamos? ¿Estamos en un momento regresivo a nivel social o no? ¿O estamos llegando al clímax egoico para trascenderlo? Son varias preguntas, vamos una a una. Lo primero es que el nombre de tu programa, por ejemplo, es acertado como una alternativa de solución, ¿no? Un punto de encuentro. Ahora, cuando hablamos de un punto de encuentro, quiere decir que si hay dos posiciones, entonces tú te acercarás un poco a la mía o te dispones y la otra parte también, ¿no? O sea, el punto de encuentro nunca es el punto de partida, ¿sí? Requiere cierto acercamiento y cierta disposición. Cuando esa disposición no hay, y entonces más allá de buscar el punto de encuentro, quiero autoritariamente enfatizar mi punto de partida, entonces estoy forzando al otro a que haga un recorrido mayor, ¿no? Digamos, vaya, por ponerlo muy visual, si tenemos una distancia de 10 kilómetros y yo no me muevo nada, el que tiene que avanzar eres tú. Entonces eso cansa más a uno de los dos porque termina cediendo, ¿no? En su idea y el otro queda ahí inamovible. Y es más, este se puede acostumbrar porque puede hacer que todos se acerquen, se acerquen, se acerquen y entonces toma eso como la regla de su vida, es decir, acérquense a mi postura y si no, todos ustedes están mal, ¿no? Por eso es que me parece acertado ese término, ¿no? De punto de encuentro como un cedamos y más allá de ceder, acerquémonos, ¿no? Salgamos un poco de nuestro punto de partida. Eso no sucede. ¿Por qué? Justo por lo que decíamos hace rato. Nos aferramos a las certidumbres que construimos, a pesar de que esas certidumbres sean tan frágiles o tan endebles como una, no sé, como el polvo, ¿no? Se mueven de acuerdo con el viento. Creo que sí, en ese sentido es necesario una especie de renacimiento, no de la filosofía, sino de la actitud filosófica en las personas. Y cuando refiero a actitud filosófica, aludo a la disposición de movernos de nuestro punto de partida, ¿sí? Y en ese sentido también está el asombro, porque se requiere algo de asombro para moverme y ver qué hay más allá. Algo de duda, algo de incertidumbre, algo de manejo de la frustración ante la incertidumbre, como para entonces, evidentemente, moverme. Y la espiritualidad, bueno, así como la filosofía puede ser
peligrosa con una actitud inadecuada de pensarnos solo con las respuestas verdaderas, también la espiritualidad, que yo diría una falsa espiritualidad, lo puede ser, cuando entonces se toma una figura de Dios que se le quiere imponer a otros, ¿no? Ya sea a nombre porque hemos sido elegidos para transmitir esa visión a otros y hay muchas formas de justificarlo, ¿no? Pero justo ahí no hay un punto de encuentro, ¿no? No hay un movimiento de mi parte. Y eso pasa también. No diría que eso es una espiritualidad, pero el problema es que quien lo vive así cree que está siendo espiritual, cree que está siendo alguien muy cercano a Dios, que está ayudándole a los demás, pero en realidad está imponiendo su idea de Dios. El asunto sobre lo espiritual es que tiene que ser una experiencia y no nada más una experiencia emocional. Tiene que haber una capacidad intelectual, no necesariamente académica, porque aquí separo lo intelectual de lo académico, pero tiene que haber una capacidad para un poco entender lo que está sucediendo con esa experiencia. Si no, sería simplemente como una especie de situación emocional, ¿no? Por lo tanto, para acercarnos a ello necesitamos haber desarrollado un poco la parte cognitiva, ¿no? La mente, tener un poco de formación. Como aquel que dice, para poder relacionarnos necesitamos aprender a hablar y por lo tanto necesitamos conocer el lenguaje, ¿no? Para poder acercarnos a lo espiritual necesitamos tener desarrollada la capacidad de pensar, de dudar y demás, que eso se desarrolla con la formación, ¿no? Estar tan suficientemente formado como para ser capaz de dudar de esa formación. Yo Claro, lo es que diría así. estar suficientemente formado como para dudar de la propia formación. Me vas a dejar sin libreta. Más que un resumen, voy a repetir la entrevista entera porque todo lo que estás diciendo me parece fascinante. Creo que cuando no está eso, esta capacidad para incluso dudar de los propios saberes, entonces lo que se hace es irse hacia la incertidumbre que imponemos. Yo le llamaría la certidumbre impositiva que queremos hacer que los demás adquieran mediante la dogmatización, que es esta especie como de autoritarismo ideológico con el que vamos hacia los demás. Por eso es tan importante, sí, el aspecto del pensamiento. Y ahí es donde tiene sentido unir espiritualidad y filosofía, ¿no? En uno de los textos. Espiritualidad, sí, pero filosófica, con trasfondo. Pero filosofía, sí, pero sin una especie de imposición ideológica. Una filosofía abierta al suficiente nivel como para no depender solo de la filosofía, ¿sí? Es como aquello de tú puedes amar tanto a alguien al punto de poder dejarlo ir si es por su bienestar, ¿no? Ujú. Puesto en el asunto de las ideas es, tú puedes tener muchas ideas al respecto de lo que es la verdad, siempre y cuando seas capaz de soltarlas el nombre de esa verdad, aún sin poseerla. Y es lo interesante y es como lo llamativo del tema de la verdad. La buscamos, pero debemos entender que esa búsqueda no nos lleva a la consumación o al encuentro total con la verdad, sino que cotidianamente y de manera constante se nos escapa. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, pero no por eso habría que dejar de buscarla. Por eso es que uno estos dos conceptos, espiritualidad y filosofía, en el primero de los dos libros, en Kairos, y después el asombro ante el absoluto es justo el cómo, ¿sí? Digamos que el primer libro es hablar de esos dos conceptos y de la posibilidad de unirlos. Asombro ante el absoluto es la plataforma que permite que filosofía y espiritualidad se vinculen. No una filosofía que niegue el asombro, no una espiritualidad que fanatice a partir de certidumbres absolutas, sino una filosofía y una espiritualidad que se compaginan debido al asombro, a la apertura y a la disposición. Obviamente se requiere un punto de encuentro. Eh, Hace un momento hablaste de un punto de encuentro entre personas. ¿Qué tal si hablamos de un punto de encuentro entre lo absoluto y lo humano? ¿Sí? Dijimos que el punto de encuentro tenía que estar intermedio y que entonces había dos posiciones, un humano y otro humano y algo en medio y nos encontramos. Cuando hablamos
de la deidad o lo absoluto, no es tanto este mismo parámetro de una parte y otra parte que se unirán en el punto medio, porque lo absoluto es todo, es como todo este cuadrito de mi pantalla. No es que lo absoluto se tenga que acercar, como quien dice, Dios me buscó, Dios vino a mí, ni siquiera, porque no hay un lugar donde está, es el lugar, ¿sí? No es un sitio en donde está, es todos los sitios. No es un momento en el que ocurre, es todo el tiempo. Entonces no es una especie de acercamiento de esta manera, sino que es más bien que esta parte, que es el humano, vea que está ahí y que se asombre de eso, que no necesita ir a un lugar ni moverse, está ya en él, como el pez que está buscando el océano, no necesita buscarlo, está ahí. Lo absoluto está a nuestro alrededor. El punto de encuentro es todo punto, si hablamos de lo absoluto, ¿no? Quizá llevando a ese punto el ejemplo anterior. Y creo que eso también es digno de asombro, porque no es que tengo que ir a un lugar, tengo que cambiar el filtro con el cual entiendo todo lo que me rodea. Y eso es un cambio de actitud, justo eso es parte del mismo asombro, que el camino siempre es hacia el punto de partida, pero con otra actitud. El punto de encuentro está sucediendo en todo momento y en todo lugar, ¿verdad? Lo que no somos conscientes de ello. Nos demos o no nos demos cuenta, Eso sucede. está ocurriendo. Está ocurriendo. Tal como la respiración. Puedes no haberte dado cuenta, pero has respirado todo este día y llevamos muchas veces que lo hacemos, pero sucede sin que yo lo note, pero está ahí. Y una vez que lo noto y le pongo atención, lo percibo. ¿Sí? Héctor, en base a todo esto que estás diciendo, ¿podemos decir que hay religiones que te acercan más y religiones que te acercan menos? ¿O no tiene tanto que ver con las religiones, sino con la persona que interpreta esas religiones? Es decir, siendo no simple, no, más que simple, yéndome a lo más simple del mundo, ¿hay religiones mejores que otras para acercarnos a lo absoluto? O incluso, antes me ha encantado, ¿no? Lo que decías, no hace falta ser religioso para acercarte a lo absoluto, ¿no? Puedes hacerlo desde otra perspectiva, por ejemplo, la perspectiva filosófica de la que nos hablabas ahora. Porque al final, por ejemplo, el budismo tiene toda una filosofía que se parece más a lo que estás diciendo. Sí que es verdad que ahora desde el cristianismo se está reinterpretando, por ejemplo, Pablo Dors o algunos representantes desde el cristianismo donde hablan el reino de los cielos como el espacio interno, como el absoluto, y están haciendo como una adaptación del cristianismo desde esta perspectiva. Entonces, voy a repetir de nuevo la pregunta. ¿Hay alguna religión que nos pueda acercar más al absoluto que otra? Bueno, lo contestaría en función de una analogía con el arte, ¿sí? Una obra artística vista por un espectador puede no generarle mucho y vista por otro espectador puede conectarle con algo. Es decir, según como yo entiendo el arte, no es nada más un deleite visual o sensorial. Puede conducir también a una conexión, a un encuentro con algo. Pero hay obras de arte que les conectan a unos y otras que conectan a otros. Desde luego podemos hablar de cuál es la obra de arte mejor acabada, la que reúna mejores aspectos técnicos y demás, pero mucho está en el espectador también y en cómo se planta frente a esa obra. Imaginemos un cuadro, una pintura, una obra pictórica. Algunos ven ciertas cosas, otros ven otras. ¿Por qué? Porque aquello que ven está en ellos, ¿sí? O es lo que necesitan ver, o es lo que están desesperados por aventar hacia afuera para decir esto está ahí. Creo que es igual con las religiones, ¿sí? No hay religión sin contexto. Todas las religiones son herederas de una cultura, se edifican a partir de constructos humanos y dar una respuesta como esta es mejor que otra, en esencia estaría equivocada. Desde luego, hay algunas más elaboradas, más estructuradas.
que se pueden adaptar más al filtro visor del espectador y entonces, en definitiva, pueden ser más útiles para ciertas personalidades o ciertas maneras de ser o de vivir, dependiendo también la época. Aparte, las religiones también cambian, ¿no? No es lo mismo el budismo de hace 300 años al budismo actual, no es lo mismo el judaísmo. El judaísmo no es monolítico, tiene también varias vertientes. El cristianismo, vaya, tiene tantas ramificaciones como podamos imaginar. Entonces, va más allá de cómo es que lo vive el religioso y no solo el hecho de la religión. Pero lo que sí que puedo decir es que una religión que no invita a la confrontación, sino a sujetarse y a ser sumiso, al menos esa religión difícilmente promueve la espiritualidad filosófica. Eso sí. Pero también hay que entender que hay algunas personas que no necesariamente están dispuestas a esa espiritualidad filosófica y quizá lo que requieran en ese momento de su vida sea adoptar esas reglas, esas normas y adaptarse quizá con cierta sumisión. Así es. No estoy diciendo entonces que todas valgan igual, porque ni siquiera se tendrían que evaluar a partir de un valor, pero sí hay algunas que conducen de cierta manera y otras que conducen de una manera distinta. Al final, tampoco será lo mismo la religión católica con Benedicto XVI al frente o con Francisco o con el Papa Francisco o con el que venga luego, que puede seguir la estela de más apertura que tiene el Papa Francisco o puede volver a la estela de más religiosidad que tenía Benedicto XVI, ¿no? Y eso también cambiará y hará alejar o acercar personas, ¿no? Sí, creo que eso va un poco en la línea de la identificación que tengan las personas con el líder de esa jerarquía eclesiástica. Pero también es cierto que puede estar un papa u otro, si no se cambian los documentos centrales, si no hay unas modificaciones en los catecismos y demás, o sea, la base continúa. Es decir, no hay una modificación más allá de la figura mediática, ¿no? Porque también hay que entender que hay mucho de esto, un asunto de mediatización del líder, que obviamente genera identificación o no. Pero más allá del líder, digamos, las bases, la estructura, los lineamientos de la religión, al menos esa que has mencionado, se ha mantenido, salvo los concilios, ¿no? Que hacen que es donde entran los cambios y demás. Lo esencial es la manera en que la persona vive la religión, más que la religión. Pero sí que si estoy en una religión donde me siento sometido, donde se adormece mi pensamiento crítico, donde cuestiono o tengo una duda y se me castiga, donde no encuentro ninguna manera de vivir en plenitud, en definitiva sí que hay posturas religiosas que pueden someter y adormecer. Y creo que ahí es donde he supuesto un cambio. Esto me recuerda mucho, no sé si has visto la película Prayer for Bobby. Es una película protagonizada por Susan Sarandon, es basada en un hecho real. Susan Sarandon tiene un hijo homosexual, ella es una ferviente religiosa, su hijo homosexual se suicida al inicio de la película, basado en un hecho real, y entonces ella empieza a buscar explicaciones por qué ha pasado esto, ¿no? Y en uno de los momentos se va a una congregación religiosa, no recuerdo qué tipo de congregación, en la que su hijo participaba y la madre, creo que es un cura, pero no estoy seguro, ¿no? Le dice bueno, al líder de esa congregación, ¿no? Le dice, ¿cómo puede ser que si Dios está en contra de la homosexualidad, tú estés aquí con personas homosexuales y estés abierto a ello? Y en ese momento, el líder religioso le dice, señora, la fe hay que cuestionarla, porque si usted no cuestiona la fe no se va a poder hacer fuerte dentro de usted. Lo más importante de la fe es la capacidad de poder cuestionarla. Se parecía un poco a lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, porque la búsqueda supone caídas. Mientras más uno avance, más se cae. Mientras más estático estás, parece que no te caes, pero tampoco avanzas.
Así que no habría que tener miedo a esas caídas, porque esas caídas al menos nos dicen por dónde no dar el paso, ¿no? La duda, la confrontación, es también parte de la vida espiritual. No es estar con prendas blancas, hablar de la luminosidad, sentirme contactado por los ángeles. O sea, el proceso es tortuoso también, demasiado. Y parecer que vas emporrado todo el día. Porque al final, tú ahora has aludido a una parte de espiritualidad que a mí me parece que, aunque no estén atados a ninguna religión, tiene más de religiosidad que de espiritualidad, porque es un encuentro que parece más evocado en la expresión externa hacia afuera que en el encuentro interno, que es lo que tiene que ver con lo místico, ¿no? Que es con, y eso produce dolor. Es decir, yo no sé, Héctor, tú qué piensas sobre eso, pero leyendo, por ejemplo, Wilber o leyendo otros autores, se habla mucho de que la búsqueda, el encuentro con la espiritualidad, y tenemos a San Juan de la Cruz con La noche oscura del alma o los poemas de Santa Teresa de Jesús, supone dolor, supone el cuestionarte no es fácil, ¿no? ¿Tienes otra visión eh, menos dolorosa de la búsqueda o del encuentro interno, Héctor? Lo que pasa es que es dolorosa según sea el enfoque, según sea la expectativa, ¿no? Porque desde cierta manera de verlo, no tendría que ser doloroso desarraigarse de creencias infundadas. No tendría, o sea, es liberador. Cierto que es doloroso mientras más apego tengo a ellos, a eso. Pero en el proceso de ese desapego, que puede ser complicado, llamémosle así, pero eso nos conduce a la liberación del dolor, ¿no? Entonces, digamos que es un proceso complejo, pero que implica una liberación de aquello que obstaculiza. Digamos, es una cirugía, por compararlo, ¿no? Y desde luego que la cirugía es una etapa compleja, pero es sanadora. Después de eso es sanador. Lo relaciono mucho ahora que has hablado de San Juan de la Cruz y podríamos aludir la noche oscura y demás. Bueno, después de la noche viene el día, pero no hay forma de alejarnos de esa oscuridad. Podemos negarla, podemos encender velas y sentir que es de día, pero no, necesitamos también la noche, de esa oscuridad que solo es temible si estoy con la expectativa de que solo haya luz. Pero cuando entiendo que el día, el paso de esas 24 horas, no siempre está en luz, la naturaleza también nos lo muestra. Esa oscuridad también sucede. ¿Sí? Vaya, ese fenómeno está ahí. El sol siempre está, pero no siempre ilumina. Entonces, al final, y lo digo para aquellas personas que nos puedan estar escuchando, que estén atravesando un momento en el que sientan que todo ha perdido sentido, que, que no saben qué quieren, que no saben dónde están, que sienten que lo que en otros momentos les motivaba y les ilusionaba ahora les parece superficial o les parece que pueden estar en una especie de noche oscura en su vida, que la noche siempre va seguida del día. Y que la construcción de un sentido para la vida necesita forzosamente la experiencia del sinsentido. Solo puedo elaborar un nuevo sentido para la existencia si me dispongo y no niego el sinsentido que puedo vivir en algunas ocasiones. ¿Cuál creo que es uno de los grandes problemas de la humanidad actual? No es que exista la experiencia del sinsentido, es la negación del sinsentido. Porque cuando lo negamos, no le permitimos esa labor reestructurante que tiene. Tengo que reconocerme en ocasiones así. Y a todo aquel que ahora nos escucha o nos ve y que siente que ha perdido el sentido para su vida o el significado, también podríamos hacerle notar o mostrarle que esta es una oportunidad. Esta no es una visión optimista ni quisiera caer en eso, porque estamos hablando justo de la no negación del dolor. Estamos hablando de que el dolor también es un ingrediente, o el sufrimiento en este caso, es un ingrediente para un cambio en el horizonte, un cambio de dirección. Pensemos, a veces ayudan mucho estas metáforas. Cuando vas en un automóvil
La única manera en que cambias de dirección es cuando te das cuenta que estás equivocado en el camino. Entonces, vamos a horrorizarnos ante esa equivocación o más bien vamos a agradecer a la conciencia de la equivocación que nos permite cambiar la dirección. Va en esa línea. Qué bonito. Y al final, yo no soy antipsicofarmacología, no soy antifármacos. Yo creo que los fármacos son necesarios cuando son necesarios, pero creo que a veces tenemos que investigar si necesitamos el fármaco o el fármaco va a tapar que en ese momento necesitamos estar en el sinsentido, ¿no? Por la evitación del sinsentido del que ya hablaba Héctor, ¿no? A veces es necesario tomar un antidepresivo, a veces es necesario tomar un ansiolítico, pero a veces es necesario estar desubicado, estar mal y ver cómo eso va a transformar tu vida, ¿no? Y también estando en contacto con otros, porque esto no es solo un asunto individual, o sea, si me cierro, si en esa tristeza aparte me cierro y combino tristeza más soledad, más sinsentido, más falta de espiritualidad, más falta de armonía, más dolor físico, más sufrimiento, más ansiedad, bueno, entonces va a ser difícil construir, pero también hay puentes de ayuda, también hay formas de construir también junto con otros. Pero coincido en esto que has dicho, la solución no necesariamente es adormecer la emoción ni adormecer el intelecto, sino permitir que esa emoción sea la evidencia de que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Por eso es que no es nada más una solución psicológica. Creo, y creo que podemos compaginar en esto, que cuando una persona cambia no es nada más porque de pronto se imagina cómo va a ser el asunto en el futuro, sino porque también ha cambiado su filosofía de vida. Desde como yo lo percibo, el cambio en la conducta también se sustenta en un cambio de filosofía personal, de tal manera que el asesoramiento no tendría solo que sujetarse a una línea psicológica, sino que ese asesoramiento también tiene que ser filosófico. Totalmente. O ese acompañamiento psicológico debe tener elementos filosóficos, ¿sí? Que permitan replantear el significado que la persona va a dar a su existencia. Totalmente, totalmente, ¿no? Al final, como dice Wilber, que en función del punto del camino en el que estás, vas a necesitar un tipo de terapia u otra, ¿no? Y a veces necesitamos seguir preguntándonos cosas. Héctor, para ir, a mí me gustaría dedicarle unos 10 minutos más a lo que vamos a hacer ahora, si podemos. Te voy a pedir que me ayudes en eso, porque tú y yo podemos, por lo que estoy viendo, llegar a estar horas y horas. A mí me gustaría hacer un pequeño juego entre tú y yo, que es que, siguiendo el índice de tu libro, vamos a desmenuzar el asombro. Yo voy a contarte los 8 puntos de los que nos hablabas, porque yo estoy seguro que mucha gente está esperándolos, y te voy a pedir una frase o dos frases de cada uno de esos puntos. Y quien quiera más, pues se compra el libro y sigue leyendo. Pero al menos tenemos la introducción hecha por ti, por el autor, para que nos dejes con ganas, pero sobre todo nos ayudes a entenderlo cuando leamos ese capítulo. Nos ayudes a poder seguir profundizando en ese capítulo. ¿Te parece? Venga, sí, adelante. Venga, vamos al juego. El primero es sentir el pathos divino. Esto tiene que ver con sentir la pasión de Dios, conectarse con lo que se entiende que Dios vive. Eso va muy enraizado en la visión del judaísmo, por ejemplo, con autores como Abraham Heschel, sobre todo Abraham Heschel, que habla de este apasionamiento divino y cómo los profetas se conectan con esa pasión de Dios. Sería en esa línea. Experimentar el pathos divino es la actitud desde la pasión, desde la emoción, desde la compenetración del humano con lo que es la voluntad de Dios. Segundo punto, aceptar que no se conoce a Dios. Tener la humildad para ubicar que aquello que yo creía que era Dios no lo sujeta ni lo encuadra, sino que más bien puedo aceptar el misterio.
Y de eso viene un asombro reverente, reconocerme ignorante para poder aprender, ubicar que toda descripción de Dios es una etiqueta humana y que por lo tanto es necesario una intuición hacia la esencia innombrable de Dios. Suspender el juicio. Nuestro juicio nos conduce a la etiqueta. La etiqueta es un antifaz, pero la deidad no requiere antifaces. El antifaz nos aleja de la deidad. Por lo tanto, suspender el juicio es el camino del escéptico, es el camino donde lo absurdo y la ironía también tienen valor. Es saber desde el no saber para no caer en el error de absolutizar lo que sé. Contemplar la vacuidad. Sí, reconocer la vacuidad implica limpiar la vasija de la mente para evitar la distorsión. ¿Sí? Va muy en la línea del budismo, ¿sí? De poder desapegarnos incluso de nuestra necesidad de controlarlo todo a partir de conceptos. La vacuidad es entender que nuestros pensamientos son dependientes de la situación y que la situación cambia, por lo tanto nada es permanente. Es la lógica de la vacuidad. Quinto, concebir el espíritu. Concebir lo transpersonal es ir más allá de la visión de consumo imperante en el mundo actual. Es ver que no hay una vida espiritual inmediata, que lo transpersonal no me lo venden como en un buffet de religiones, que lo espiritual, que lo religioso se enraiza en lo cultural, pero lo espiritual puede trascender incluso lo cultural, que incluso la carencia me puede conducir a la abundancia, que el filósofo y el místico se unen en la búsqueda, que no están alejados en realidad siempre y cuando estén buscando lo verdadero. Sería una conciencia sin fronteras, justo a la manera de Wilber. El religioso busca signos, busca formas, busca ritos, busca modos, pero el místico se atreve a contemplar desde la oscuridad, aún sin la forma, justo en ese fondo oscuro al que no le teme. Sexto, recobrar la empatía. Está centrado ese capítulo mucho en los planteamientos de Edith Stein. Esto es conectar con el otro, pero no con aquello que le hace similar a mí, sino entender que en esencia yo también soy un otro para mí mismo. Es decir, que yo soy un otro para mí y para él, que necesitamos compromiso social para la vida espiritual. No hay espiritualidad auténtica si estamos desconectados de las necesidades de otros. Que la espiritualidad también es manifestarse en contra de la opresión, que requiere corresponsabilidad, que la empatía es más allá de pensarnos como seres individuales llenos de luz, es también conectar con la carencia, la desgracia y la pobreza y la tristeza ajena para entonces también construir. 7. Educar en el holismo. El holismo va en la idea de que todo está interconectado. ¿Sí? Y este enfoque educativo, que va muy en la línea de Ana María González Garza, es percibir que hemos educado a partir de la fragmentación, de la separatividad, que tenemos que conectar los conocimientos. Y esto implica aceptar la condición cósmica de lo humano, en esto que te decía que lo absoluto nos rodea, que no es un lugar o un sitio, un tiempo, sino todo el tiempo, todos los lugares, todos los sitios. Promover una conciencia comunitaria, una conciencia social, una conciencia ecoplanetaria y también una lógica de trascendencia de los propios saberes. Y 8. Expresar a través del arte. Bueno, esta es la actitud de aquellos que igual no se centran tanto en educar,
que igual empatizan, pero no están tan centrados en modificar un cambio social, sino que lo que hacen es expresar para que otros se contagien y para que otros conecten. Es el arte como una manera de acceder al asombro, es el arte que vive el artista a partir de esta fuente originaria de inspiración que puede tener, pero también es poniendo atención. El artista necesita atención hacia su propia obra y hacia aquello innombrable que manifiesta en lo que crea. ¿Sí? Hemingway, que por ahí está también citado en el libro, pensaba que mientras más lejos va uno cuando escribe, más solo se queda. Y esto es, mientras más quiere uno expresar, también debe estar dispuesto a cierta soledad que le permite estar tan en sí para expresarlo. Pero esa expresión es también una labor social, porque permite que otros vean algo que no verían si esa obra no se genera. Héctor, qué libro tan bonito te ha quedado. Bueno, muchas gracias, Isaac. Qué bueno que lo veas así. Me hace sentir tranquilo. Yo siento que di lo que podía dar para esa obra y desde luego me motivo para las que vienen. Es precioso. Y yo me motivo a que venga uno, a que venga otro para poder entrevistarte otra vez, porque a mí se me ha hecho súper corto. Yo tengo aquí un resumen de la entrevista y te voy a pedir, Héctor, que si alguna de las frases quieres matizarla, me la matices, porque para poder resumir, he hecho yo algún sujeto, he añadido allí algún sujeto que a lo mejor no he cogido bien. Y te voy a pedir que me elijas una o dos de esas frases, que van a ser las frases en las que voy a promocionar la entrevista en Facebook, Instagram y demás. Así que yo las voy a decir todas en forma de resumen y luego me dices más o menos el tema y yo te busco la frase exacta. Insisto, si tienes que matizar porque algún sujeto lo he puesto fuera de lugar y distorsiona la idea, me lo dices. Empiezo. Me asombran todas las preguntas sin respuesta. No todas las cosas son como queremos. Nadie tiene una vida perfecta. Nunca las cosas son exactamente como queremos. Y qué bueno. A veces, lo que no parece bueno, con el tiempo nos parece lo mejor. Hay explicaciones que nos llegan después. El contexto cambia, pero también nuestro criterio. Si uno tiene un problema en cómo interpreta las cosas, se lo llevará de viaje. Una definición es una cosificación. Las personas están en continuo proceso de elaboración. Somos cambio encarnado. No somos nuestros pensamientos ni sentimientos, porque estos cambian. ¿A cuál Dios te refieres? Dios serían las representaciones que hemos hecho como humano. La deidad es lo que permanece de fondo. El investigador está más cerca de la respuesta que el que cree saberla. No creemos todo lo que pensamos que es verdad. Perdón, no creernos todo lo que pensamos que es verdad. No prostituir la verdad convirtiéndola en nuestra imagen y semejanza. No necesariamente la deidad es como nosotros. La espiritualidad es la continuidad de la filosofía. Estar completamente allí. Puedes tener una relación de pareja de fondo o puedes estar construyéndola allí. Lo religioso no es necesariamente lo místico. Hay religiosos con experiencias místicas, no por ser religiosos, sino por humanos, ya que forma parte de la experiencia humana. De mayores, adormecemos el asombro porque nos amoldamos a expectativas del entorno. ¿Cuál es la melodía que estoy bailando? ¿La he puesto yo o me la han puesto? El problema no es buscar respuestas, sino buscarlas absolutas y definitivas. Por miedo a la incertidumbre, asumimos mentiras. Cuando se tiene certidumbre, se adormece la búsqueda. No hay razón que aglomere todas las respuestas. El punto de encuentro nunca es el punto de partida. Lo espiritual tiene que ser una experiencia.
Estar suficientemente formado como para poder dudar de la propia formación. Asombro, apertura y disposición. El absoluto es todo. Como el pez el que busca el océano, eso sería el absoluto, el océano. Hay obras de arte que asombran más a unos y otras más a otros, igual con las religiones. Lo esencial es la manera en que la persona vive la religión. La búsqueda supone caídas. Cuanto más avanzas, más caídas hay. No tendría que ser doloroso despegarse de creencias infundadas. Debería ser liberador. El sol siempre está, pero no siempre ilumina. Solo puedo experimentar el sentido de la vida si hay sinsentido. Uno de los problemas de la humanidad ahora es negar el sinsentido. No hay espiritualidad auténtica si no tienes presentes las necesidades ajenas. Este sería el resumen de la entrevista. ¿Con qué te quedarías, Héctor? Yo me he quedado Bueno, hasta sin luz. escuchadas las frases, aparte con la voz y la entonación que le das, toman todavía otro relieve. Lo has hecho una muy, muy, muy buena síntesis de muchas de las cosas que hemos tocado aquí, que hemos mencionado. Me quedo muy, muy contento con esta entrevista y con todo este contenido que has logrado captar, sintetizar y poner ahí en frases muy que sí representan para mí lo que hemos estado hablando. Me quedo muy satisfecho y espero que quienes nos escuchan o nos ven, pues hayan también tomado un poquito de algún ingrediente para construir su propio, para elaborar, preparar su propio pastel, ¿no? Aquí damos, me imagino que esa es parte también de la función de tu programa, ¿no? Favorecer un ingrediente, aportar un ingrediente, pero la responsabilidad de crear el pastel es de quien escucha y les invito a saborear ese pastel que elaboren a partir de esto. Héctor, ¿te atreverías a indicarme una de las frases o uno de los temas de todo lo que he ido diciendo? Me atrevería A elegir una de estas frases que te he dicho. Es que, fijaros que hemos empezado ya con Héctor eludiendo mis preguntas y vamos a acabar que me va a eludir hasta la pregunta final de con cuál de sus frases se queda, ¿eh? la respondí de manera diferente, no las eludí. Creo que la que refiere respecto a Dios y la deidad, creo que va muy en relación con el libro, y una en la que mencionas la disposición hacia lo absoluto, y centralmente esas dos creo que son las que tienen el contenido. Perfecto. Pues la del absoluto la tengo que buscar porque he apuntado tantas que me he perdido hasta yo mismo. Pero yo me voy a quedar con una. Somos cambio encarnado. Me ha parecido precioso, me ha parecido poético y me ha parecido que definía mucho el movimiento de permitirnos estar abiertos, como dices tú, ¿no? Que yo diría que si contásemos, quizá la palabra que más has usado durante la entrevista ha sido apertura y asombro. Sí, y quizá también la de el sol siempre está, aunque no siempre ilumina, Preciosa. justo en la idea de que no porque haya calamidad, no hay sentido. Y la del absoluto es el absoluto es todo, como el pez que busca el océano, eso sería el absoluto, el océano. Sí, sería como el océano que busca el pez. Así es lo absoluto, ¿no? Siendo nosotros el pez, sí. Perfecto, pues Héctor, tenía muchísimas ganas de poder charlar contigo, se me ha hecho corto. Estoy a la espera de tu próximo libro, pero voy a intentar estar más presente y practicar lo que digo, que es de la presencia y la paciencia. Y lo dicho, un placer inmenso y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias a todos.